con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Es un Dios, Señor, de propósito, de sanidad, de liberación, de restauración. Yo te quiero agradecer, Padre, porque eres tan exacto en todo lo que haces. Y lo que me ha impresionado de ti, Señor, es tu justicia divina. Me tiene impresionada tu justicia. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Amén. Se pueden sentar. Dice que quiero hablar de rompiendo ataduras satánicas que impiden la sanidad. A veces la gente no sana, pero no es porque la gente no sepa que no tiene que sanar. Vamos a leer aquí en 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3. Segunda Corintios 4:3. Sí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden Yo está quiero que ponga encubierto. atención a eso, porque cuando la gente, por ejemplo, no entiende la palabra de Dios, que es el evangelio de Cristo, las buenas nuevas, es porque el diablo le ha cegado el entendimiento, ¿ves? ¿Y por qué? Yo voy a dar un tema que me pidieron para el próximo día de familia. Es por los pecados ocultos. O el diablo nos lo oculta, nosotros no lo queremos ver. O no queremos entender que son pecados que hemos cometido y tenemos que confesarlos. Pues dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia de Dios. Hay que confesarle a Dios los pecados, no a la gente, sino que a Dios, ¿verdad? Vamos a seguir. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás, Sí, Satanás. O sea que él le cierra el entendimiento. ¿Y saben ustedes qué es cerrarle el entendimiento? Es como que cierren un pozo para que no entre nada. Entonces Satanás le cierra a uno el entendimiento para que no le alumbre la luz de Jesucristo, imagínense. Para que no entre luz en esa oscuridad. Y si no entra luz, no puede irse a la oscuridad. Ajá. en los Mire, cuales mis hermanos, yo he conocido gente que me deja asombrada. Conocí a una señora hace mucho tiempo que, mire, le dejó el marido un montón de casas. Y era ella predicadora, ora a Dios y toda. Es una mujer que hasta la invitan para ir a orar por las personas. Y anda ahí andaba la gente chineándola para que le fuera a profetizar. Y qué es difícil que ella, cuando murió el esposo, se lo terminó todo. ¿Qué le parece? O sea que Satanás, ¿qué hizo con ella? Le nubló el entendimiento, ¿ves? Y era una mujer que supuestamente creía en Dios. Y entonces a mí eso me ha asombrado siempre en la vida, que somos hijos de Dios o somos siervos de Dios y no tenemos esa luz. Fíjese, quizá yo me paso de exagerada, pero yo desde que tengo 18 años ahorro dinero. Ganaba 60 quetzales, imagínense, en ese tiempo. Y cuando yo ganaba eso, pagaba 30 quetzales de comida y dormitorio, pues en un internado de señoritas. Y yo, mis hermanos, me iba a pie de la zona 2 a la zona 4. Imagínense, para no gastar en camioneta. Porque quería ahorrar 30 quetzales, ¿ves? Y eso no lo hace la gente. Andaba, pues decía, con la misma ropa anda, si la vieran como anda, ¿ma? Pero ahí estaba yo feliz porque tenía siempre mis ahorros por cualquier cosa. Y gracias a Dios que como yo era así previsora, nunca me quedé sin trabajo, ¿no? Pero yo sí guardaba. Mira, Maite, que vamos a comer un sándwich, no. Yo tengo cómo comer en mi casa, gracias. Gloria a Dios. Y esa gente, pues, gastarse millones, imagínense, en nada, porque así fue. Y toda la gente sorprendida, fíjate. Y en una zona residencial le dejaron casas y se terminó.
Qué tremendo, fíjese. Qué lástima, ¿verdad? Sí. Sí. Se quedan sin nada. Pero es por esto, mija, porque tienen pecados ocultos que no los dicen, sino que viven inventando. Yo conozco gente, a mí Dios me habla, y miro que dicen cosas que no son ciertas. Es que, fíjate que yo me casé con él y es mentira, nunca se casaron, vivieron en adulterio. Y la gente tiene que decir la verdad a Dios, no a mí. Pero si no confiesa la verdad, no va a ser libre nunca. Jamás va a ser libre. Una persona que estuvo aquí en la iglesia, después puso una iglesia. Yo sabía que él no era el esposo de la señora con la que vivía. Y abren una iglesia. ¿Bajo qué preceptos estaban abriendo esa iglesia? No tardó la iglesia. O sea que tenemos que ser genuinos, auténticos con Dios por lo menos. Conmigo a mí no me interesa, pero sí con Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque yo hablé del rey David ayer, que era hijo de adulterio. ¿Ves? Y el pobre muchacho tuvo problemas muy serios. Y toda su vida fue un desastre, aún siendo rey tan millonario y trillonario. Pero él tuvo una vida desastrosa, hasta como padre. ¿Sí? Sí, pues, así es. Es que el dinero, la gente cómo lo cuida, pero no hace la felicidad. Para mí la felicidad haber tenido un encuentro con Cristo y buscarlo y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y de veras que yo me acerque a Él, al trono de la gracia, para hallar socorro en el momento, ¿ves? Yo todo lo que hago en mi vida es porque Dios me lo ha dicho que lo haga. Hasta cosas simples yo le consulto a Dios, porque Él sabe las cosas que quizá yo no sé. Así es que vamos a seguir leyendo, hermano Juan Antonio. 2 Corintios 4:4, Sí. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Imagínense. Cristo. De la gloria de Cristo. Sigamos. El cual es imagen de Dios, porque no nos ¿Cuál puede... qué? Es imagen de Dios, Sí. porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Sí. Vamos a leer ahora, mis hermanos, un pasaje que a mí me llama mucho la atención, el Isaías 59:2. Desde el 1 en adelante vamos a leer. Isaías 59, del 1 en adelante. Isaías 59:1. Sí. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar. O sea que Dios siempre quiere sanar, quiere liberar, quiere restaurar, pero, oiga pues, oiga, a ver, lo que hace que Dios no pueda hacerlo. Dice la gente, ¿por qué Dios no me oye? Porque usted no revisa su alma de verdad y le confiesa los pecados. Quizá no son suyos los pecados, pero los viene heredando de antepasados. Y tenemos que estar conscientes. Yo no soy inconsciente de cómo era mi familia. A pesar de que mi familia Azurdia, pues era una familia muy educada, muy culta. Jamás oídas una mala palabra. Una persona así muy respetuosa. Los hombres así muy corteses. Mi papá cuando íbamos a un restaurante me quitaba la silla, me quitaba el saco, ¿ves? Y así lo ponía en su lugar y súper educado. Pero a pesar de eso tenían pecados que venían heredando. Y porque moría gente, casi todos morían en accidente, ¿no? Y jóvenes, fíjese. Iba a un evento ahí al Tical Futura. Yo le dije, mira, yo quiero hablar contigo porque fíjate que tu hermano murió en un accidente. Y quisiera hablar contigo porque tenemos que romper con eso. Yo ya había roto. Sí, me dijo, me das la dirección y nunca vino. A los 2 meses había muerto en un accidente. Y lástima que la gente no entiende que cuando uno quiere hablar con alguien es porque le quiere decir algo importante. Dice que uno vaya a decir que le dije a Mirna, pero le dije algo a ella. ¿Y qué pasó con eso, Mirna? ¿Recibiste qué? Un milagro. ¿Ya vio? Sí, porque ya la Yo le dije obedecí. algo y quizás se lo dije así, porque yo cuando a la gente le tengo confianza, mira, María, que tenés que hacer esto. Amén. Así les hablo, ¿ve?
para que la gente entienda. Entonces yo se lo dije a ella y que si ahí estaba lo que ella necesitaba, ¿no? Y pastora, puedo decir, Sí. ella me decía, pon atención porque te digo una cosa y no la haces así. Y ayer me pidió algo y yo dije, no puse atención, pero le dije, perdone. Y ella dijo que era porque traíamos rebeldía, que no Sí. poníamos atención cuando nos decía algo una autoridad y hacíamos otra cosa. Sí. Entonces yo llegué a la casa y me fui a postrar y le dije, Padre, si traemos esa rebelión, nos hemos rebelado contra Dios, la autoridad de nuestros padres, yo te pido perdón y renuncio a eso y que tu sangre me limpie. Y entonces ella me había pedido a mí que ordenara mi cuarto, pero ella me lo dijo hace 3 días y cuando me lo dije, dije, ay Dios, ella no sabe todo Ordena lo que yo tu tengo que cuarto, hacer. Porque a veces tenemos desordenada la mente porque tenemos desordenado el dormitorio. Cuando la gente es toda así como alborotada, vaya a su casa, vive en una situación que se queda asombrada. Una vez me dijo una persona a mí que solo oyendo a profetas se mantenía. Ay, pastora, va a venir un profeta, no sé qué iglesia. Vaya, yo no necesito oír a profetas porque la palabra profética más segura es esta. Aquí está la palabra profética que dejó nuestro Dios, que Jesucristo aquí la escribió con su sangre. ¿Por qué voy a yo oír un profeta? Cuando aquí está la respuesta a todo. Y entonces mis hermanos ahí sí se mantenía. Y solo con una pobreza y con problemas. Entonces un día me dijo, vamos ahí, y yo iba con una sierva y le dije, te garantizo que cuando llegue va a ser un desorden ahí. Todo va a estar tirado, todo desordenado. Mire, no le miento. Así teníamos que pasar, ¿eh? Y así, dice, porque todo tirado, todo desordenado. ¿Y cómo quería ella que tuviera su cabeza ordenada? Sí, no, imposible. Y la gente tiene que ordenar su casa. La depresión llega por el desorden. Siempre que la gente tiene depresión está desordenada algo en su vida. Entonces yo cuando la gente tiene depresión, a la Flor y una señora que me llegó a buscar, mira mi hija, si andas con una amiga que te ordene tu dormitorio, que te lave la ropa, te va a dejar tu cuarto nítido, sin ahí tanates tirados ahí, bien nítido tu cuarto. Como a los 15 días o un mes la encontré, feliz andaba la Flor. Maite, fíjate que un día amanecí, Maite, y estaba totalmente sobria. ¿Sí? Y el marido asustado, y el marido la trataba de endemoniada. ¿No? Yo dije, decirle que el endemoniado debe ser, porque no se ha dado cuenta, no tiene discernimiento de que tiene demonios serios y te los pasa a ti. Y mis hermanos, de veras, pero ella quedó nítida, ¿ves? Pero la gente tiene que obedecer. Amén. Sí, yo dije a ella, ordena tu dormitorio. Por algo se lo dije. Sí, cabal. ¿Y qué será? Porque tenía que encontrar algo, Sí. que por eso no le ha salido algo a ella. Un trámite por años. Mire. Y yo dije, en estos 3 días tengo que limpiar. Y la empleada, ¿y usted por qué? Aunque no descanse nada y me acueste tarde. Y yo me fui por una área, me fui por otra área. Y cuando miren, yo me arrodillé y le dije, gracias, Padre. Y le agradezco a la pastora verdaderamente porque yo digo, a veces nos dicen las cosas y nos insisten. Yo digo, Padre, yo no sé si ese documento estaba ahí o tú me lo pusiste por la obediencia. Pero es un milagro que desde hace años yo le he pedido a Dios y ahí estaba cuando yo obedecí. Mire, mis hermanos, por ese trámite ha pasado años que no le hacen a ella un trámite que necesita recibir un dinero. ¿Eh? Fíjate, yo lo ordené a tu dormitorio. Entonces la gente, aunque le moleste, tiene que obedecer. Por algo esa vieja me dice a mí que ordene mi dormitorio, pero después le va a dar gracias a la vieja esa. No es que digo eso porque yo trabajaba en una empresa multinacional cuando era jovencita. Y cuando yo me regresaba, señores de 50 años, y la vieja ya se fue. Yo tenía 26 años. Pero en una empresa le dicen a uno vieja aunque sea joven. ¿Verdad? Y como las almas no tienen edad. Gloria a Dios. Ajá. Y el viejo ahí está, dice, y es un patojo, ¿va? Isaías Estoy 50. contenta por lo de Mirna. Amén. Yo le doy Esa era gracias la a clave Dios. para resolver una situación, mira. Sí, realmente yo estaba bloqueada. No, es que eso no puede estar ahí. Me dice la señora, mamita, ¿usted no tiene eso ahí guardado? No, qué esperanza, le dije yo. Pero cuando empecé a buscar, ahí estaba. Es que yo dije, yo no sé si estaba o Dios me lo puso por la obediencia, pero ni yo misma lo podía creer. Como es Dios cuando nosotros obedecemos, verdaderamente.
Amén. ¿Ya vio? Amén. Alabado sea Dios. Amén. Así es. Sí. Pero sin ese documento no se lo daban. No me Dice lo que daban. tremendo. No. Mire lo que es el Señor. Estuve pidiéndole perdón a Dios y estuve diezmando y ofrendando. Señor, le dije, no ha entrado esa pensión, pero por fe. Al otro día me llamaron de la embajada, porque mi esposo trabaja con la embajada. Me llamaron de la embajada y hasta un bono extra me van a dar. Ya ven, mis hermanos, o sea que el diezmo, mis hermanos, es un blindaje divino. Y la gente debería de entenderlo. El diezmo es un blindaje. Es como que Dios blindara su casa. Mire por qué Job tenía blindajes, porque él le daba a Dios suficiente. O sea que Job no le daba a Dios una cosa pequeña. Él le daba un montón de ofrendas y su diezmo. Entonces Dios le puso blindajes. ¿Cuántos blindajes le puso? Como 3. Y puso él una cerca sobre toda su vida, sobre su casa y todo lo que tenía, sobre sus hijos y toda su familia. ¿No? ¿Qué le parece lo que hace Dios? Pues yo lo primero, aún estando la pandemia, Mina sabe que uno percibía dinero. ¿Y qué era lo primero que hacía Mina? Siempre daba su diezmo la misma cantidad. Sí, quedaba cuando estaba toda la iglesia, Sí. ¿sí? Porque para mí es sagrado eso. Amén. Ujú. Sí, Amén. amén. ¿Ya ves? Así es. Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Ahora, vuestro Dios. iniquidades, ¿qué significa? ¿Quiénes saben qué significa? Porque lo he dicho un montón de veces. ¿Qué significan nuestras iniquidades? Mis hermanos, les voy a decir una cosa con todo respeto. Hay gente que le gusta oír mensajes de lodo suelto. A mí nunca me ha gustado oír mensajes de lodo suelto. ¿Por qué le llamo mensajes de lodo suelto? Porque tapan un hoyo y destapan otro. Y cuando llueve, se abre otra vez el hoyo. Hay que oír mensajes que le enseñen a usted cómo vivir, que le den un cambio de forma de ser, que usted aprenda. Fíjese que, por ejemplo, aquí la gente que lleva a cabo las cosas que yo enseño, se vuelve millonario, mis hermanos. Aquí vino una pareja que Mina sabe que vinieron pues con problemas de licor, de deudas y todo, y ahora son muy adinerados. Vinieron a esta iglesia. Él tiene ahora una gran empresa. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que se le ha dicho. Sí. Amén. Así es. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre Ahora, vosotros. iniquidades, ¿qué significa? Porque hay que saber qué significa. Recuerde que yo soy maestra de la palabra y el maestro enseña y quiere explicar las cosas. Entonces, ¿qué significan iniquidades? ¿Ah? Herencias que traemos de antepasados que no se resolvieron. ¿Qué significa iniquidad? Herencias de gente que se murió de nuestra pues genética y todo. Mi papá, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo ese montón de cascarabuelos, ¿ya? Todos esos, ¿sí? Sí, también de la familia del esposo, porque ya se hizo uno conmigo, entonces ahora tengo que revisar a la familia Cuevas, ¿verdad? Y tengo que revisar porque tengo que ver por qué es que os tuvieron una vida así, ¿ya veo? Y cortar esas líneas. Confesar, cortar quiere decir pedir perdón y perdonar. ¿Pedir qué? Perdón. Usted tiene que indagar en esa familia, no para ser chismosa, sino que porque necesita sanar y dejar a sus hijos sin problemas de deudas espirituales. Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¿Ya vio? Solamente una deuda de amor puede existir, si no, no puede irse aquí con deudas. Y deudas es toda clase de deudas. Amén. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro Están para no hablando de oír. iniquidades y de pecados, ¿sí? ¿Y el pecado qué es? El resultado de la iniquidad. ¿Ya ven? Eso es. O sea, llevar a cabo el pecado, pues la iniquidad. Que yo tenga una línea de iniquidad, de malvada, de gente que es, por ejemplo, corrupta en el aspecto sexual y todo eso, y que lleve a cabo el pecado. ¿Ya ven? Entonces la iniquidad y las herencias que traigo y el pecado han hecho división entre Dios y nosotros. O sea que Él no puede actuar aunque quiera. Quizá quiera responderle a usted que dándole lo que pide, pero no puede, porque hay pecado y hay iniquidad. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre Sí, pues. y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Sí. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Mire, mis hermanos, el Señor me decía a mí, fíjate hija, que hay gente que tiene tiempo para estar viendo TikTok, ¿cómo es? Y se pasan horas y no tienen tiempo para ir a la iglesia. Sí. Se mantienen ahí en el Facebook viendo eso, se mantienen en TikTok y todo, y no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y se pasan hasta 4 o 5 horas ahí. Dice que qué tremendo, y me lo decía el Señor a mí hoy temprano. Ahí se están, y va a reírse, y qué provecho les trae eso, esa información. Fíjese que yo he ido a conferencias muy excelentes, pero lo que fui fue nada más aprender algo, pero no entró en mí. En cambio, la palabra de Dios entra en usted y la limpia, porque lo único que le limpia a usted el alma es la palabra de Dios. ¿Y entonces por qué no viene si el alma está enferma? Ya vio, necesitamos, ¿ah? Sí. Y sabe que los que somos siervos de Dios, pero siervos, nuestra palabra es como clavo hincado. ¿Qué significa clavo hincado? Cuando la palabra entra, nadie la puede sacar. Entra y va a ser lo que dice la palabra de Dios. O sea que es algo maravilloso. Oír a un pastor que respeta a Dios, que lo ama y que respeta su palabra. Entonces cuando él habla, esa palabra entra y nadie la puede quitar, porque hasta como que le quitaran al clavo la cabeza para que nadie lo pueda sacar. Eso se llama clavo hincado. ¿Verdad qué precioso? Sí. Sí. Que a mí me dio una palabra Milita, ahorita que la estoy viendo me estoy recordando. Yo tenía una casa que no se había alquilado, y fíjese que Milita, ella no sabía, y ella me dijo, María Angelina me dijo, fíjate que dice el Señor que esa propiedad no se va a alquilar hasta que Él limpie esa cuadra. Y fíjese que el Señor la limpió, porque habían puesto una cantina ahí. Era gente que estaba haciendo daño ahí, pero el Señor, fíjese que limpió la cuadra. Dicen mis hermanos que yo estuve en el Ministerio Mujer Idónea, empecé con ese. Y ahí Milita lo puede decir, casi todas las mujeres de Mujer Idónea tenían palabra profética. ¿Ya vio? Porque mire, yo las enseñé a que buscaran a Dios, que lo amaran a Él, que le oraran a Él. Y ahora la gente ya no es así. Medio llega corriendo a la iglesia, se va corriendo, ya no es igual. En cambio esas mujeres eran, pero mire, ahí sí que postradas. Cuando yo llegaba a la iglesia, aquí, ellas postradas, ¿no? Orándole al Señor. Y cuando yo estaba predicando en hoteles y todo, todas las hermanas en lugares estratégicos para cubrirme, fíjese, orando porque yo estaba predicando la palabra. Ahora ni siquiera se toman la molestia de eso. Fíjese. Sí. Sí. Nosotros todo lo que ella nos ordenaba. Porque les pide a uno que vengan pues a interceder y no vienen. ¿Ya ve? Entonces uno de siervo se siente como que, fíjese que por ejemplo voy a una rama y sé cuando oran ahí y cuando no oran. Porque cuando se ora, siento mucha libertad para predicar. Y si no, me cuesta
hasta hablar. Me siento cansada, ¿no? Yo siento cuando en una iglesia oran y cuando no oran. Porque cuando llego, miren una libertad que tengo para predicar, en otras no. Siento hasta dolor de pecho para hablar, ¿ves? Porque allá hay opresión satánica bastante. Hay gente que está deprimida y con una opresión satánica. Y uno percibe todo eso. Yo me recuerdo que tú una vez nos dijiste que había que echar, que donde pasáramos echando agua con sal. Sí. Donde pasáramos, no importaba si cerca de tu casa, y lo estuvimos haciendo. Y muchos lugares se limpiaron, ¿verdad? Nosotros, la pastora nos tuvo bien adiestradas en ese aspecto, pues el grupo ese. Sí, o sea, ¿verdad? a nivel espiritual. Y nosotros teníamos el grupo, digamos, de intercesión, éramos como alrededor de 10 o 15. Ah, no era Y mucho cada más. una cubría los extremos del lugar Es donde que ella iba a Mujer Idónea predicar. tenía como 40 o 50 intercesoras. Sí, pero ¿Ah? cuando tú predicabas siempre habían por día, asignadas sí. 10 o 15 Sí, por día eran como 10 o 15 por día. ¿eh? por día. Ajá. Sí. Porque la gente ya no es igual. La gente no quiere venir pues a cumplir con una cosa así del Señor. Pero esa gente, toda la gente fue restaurada, toda. Y una restauración tan increíble. Dice que una vez llegué yo, y estaba Milita ahí, yo no me recordaba, que en una iglesia que yo era la líder de ahí, y que sí dice que llegó una muchacha. Y a mí Dios me habla, mis hermanos, de una manera clara. Lo que pasa es que yo a veces me quedo callada. Mire, yo quiero que ore por el capitán. Es que dice que él es mi marido y quiero que no lo vayan a quitar de San Marcos. Y en eso me dice el Señor a mí, es el marido de fulana de tal. Mire, yo voy a orar para que ese señor se venga para Guatemala porque no es su marido. Y voy a orar para que la deje a usted porque usted está metida con un hombre casado. ¿Y saben que oré? ¿Y qué pasó, Milita? ¿Ya veo? Y ella hacía brujería también para retener a esta persona. Pero cuando oró la pastora y se le dijo a ella lo que ella estaba haciendo, inmediatamente a esta persona la regresaron como a los 2 días. Sí. Ya lo habían trasladado para acá. Guatemala. ¿Sí? Y saben una cosa, que ella pedía, la propia esposa había dispuesto darle una cantidad de dinero para manutención de un niño que ella tenía. Y cuando se oró y todo, se desapareció ella también. Sí. ¿Sí? Nunca más supimos ya más de... Mis hermanos, a mí me ha pedido gente en iglesias que ore por su marido. Y a mí Dios me revela si es su marido. Otra vez me recuerdo que en la frate llegó una señora y me dice, fíjese que quiero que ore por nosotros para que Dios nos bendiga. Por nosotros, ¿quién? Él y yo. Es que él no es su marido, es su amante. Y voy a orar para que se dejen. Ay, no sea tan ingrata. No, señora, eso es ser uno justo. Voy a orar ahora para que se separen ustedes. Y también otra que me llevó, que está Connie. Si no sé, Connie se recuerda de que me llegó una pareja. Y lo que hice fue decirle al Connie González, ajá, tú me la llevaste a la casa. Entonces la patoja, yo le dije, mira, le dije al muchacho, quiero que te vayas a dar una vueltecita. Pero yo quería hablarle claro a la patoja porque era bonita. Y cuando se fue le dije, mira, vení acá. Yo tenía un espejo así en la sala. Mírate en el espejo. ¿Qué ves ahí? ¿Una mujer fea o horrible o qué? ¿Y con qué adefesio te estás fijando? Abrí los ojos, mija, te quito los velos del entendimiento. Y entonces se los quité. Cuando regresó el varón, ya no quiso nada con él. ¿Te acordás? No, mis hermanos, y después Él ella era- fue a Ebenezer. Él era mi compañero de trabajo ¿Ya vio? y él me pidió que lo llevara a tu casa. Y él ¿Para qué? andaba en adulterio con esa persona. ¿Ya veo? Para que orara por él, porque quería él pues estar con las dos. Mis hermanos, a mí la gente no me engaña. ¿Usted qué cree que me engañan a mí? No, para nada.
A mí, mire, me da risa cuando la gente me está contando historias. Ay, Dios, si supiera mi patrón, dijo, que ya yo vengo de regreso. ¿Sí? ¿Es cierto, Mirna? Sí. Entonces, fíjese que, pues, esa patoja, pero mire, me la paré en el espejo. ¿Te das cuenta? Te voy a quitar las vendas, mija, que te ha puesto el diablo para que mires a ese hombre. Y se quedó así. Ya cuando regresó, le dijo, ¿sabe qué? Fíjese que ya no quiero nada con usted. Y el pobre hombre todo asustado, todo así como viéndola a ella, que qué había pasado. ¿Sabe qué pasa? Que el Señor me reveló que usted anda en adulterio. Y yo en esta casa no voy a permitir el adulterio. Y se quedó asustado. Entonces mis hermanos, pero a mí, pues, con ese muchacho también, lo trajo el Señor y se terminó la relación con esa muchacha, desapareció. ¿Viste? Sí. Y después llegó otra, la frater. Pastora, quiero que ore por nosotros como pareja. No, ese no es tu pareja, es tu amante. Yo voy a orar para que se dejen y regreses con tu marido porque él te quiere y tú lo quieres. No, pero es que yo lo quiero a él. No, señora, fíjate que el diablo le mete mentiras a la gente. Entonces se me quedó viendo la muchacha y después la vi en un evento del Tikal Futura. ¿Y qué si la vi con otro? Este sí es tu marido. Y le dice al marido, ¿por qué pues? ¿Por qué dice ella eso? No, es que yo una vez te dije que orara pues por ti y por eso es que ella dice que tú sí eres mi marido. Pero, no, pues no le dijo la verdad. Pero me dio gusto que andaba con su marido, ¿no? Ese sí es tu marido. Aquel estás como las mujeres de Samaria, aquel no era tu marido. Es que andaba con ella, hombre. Sí, andaba con ella, pues. Ya andaba. Yo hasta a la gente le he hablado que tenga cuidado con los sanguíneos. Un hombre sanguíneo es delicado dejarlo, porque luego se consigue otra así. Porque son súper simpáticos. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.